Alumnas y alumnos, les damos la más cálida bienvenida a este espacio de la asignatura Formación Cívica y Ética de segundo grado de secundaria. Esperamos que se encuentren bien y que en estos momentos recuerden que es importante atender las recomendaciones sanitarias debidas a la contingencia, tales como permanecer en casa, lavarse las manos constantemente con agua y jabón, así como limpiar y desinfectar los espacios de uso frecuente en casa. Soy la maestra Anilú Trujillo. Me acompaña la maestra Tonatzin Saint-Louis. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. El tema que hoy trataremos es Decido informarme acerca de mi sexualidad. Y su propósito es que reconozcan la importancia de seleccionar críticamente la información que permita responder a sus inquietudes e intereses respecto al ejercicio de la sexualidad. Lo que van a necesitar es su libro de texto, un cuaderno, lápiz o bolígrafo. Para alumnos en condición de discapacidad visual, tengan presente sus hojas Leyer, punzón y regleta, o si es posible, un dispositivo de grabación de audio. Les pedimos que se ubiquen o acomoden en un lugar adecuado que les permita tenerlos a la mano y les facilite tomar notas respecto a nuestro tema. Recuerden que algunas de las cosas que pueden hacer para aclarar sus dudas es reflexionar en torno a las situaciones que iremos discutiendo, así como revisar posteriormente su libro de texto. En la etapa de la adolescencia, es normal tener dudas e inquietudes respecto al ejercicio de la sexualidad. Por lo tanto, seguramente ustedes han recurrido a información o están pensando en informarse de alguna manera. Pero, ¿a qué medios e información recurren? ¿Cómo seleccionar la información adecuada sobre el tema? Generalmente podrán ver información sobre el tema de la sexualidad en sus clases, en libros, revistas, en programas de televisión, en las redes sociales, en internet o bien de sus familiares, amigas o amigos. De hecho, existen otros medios por los cuales reciben información. No obstante, el reto está en saber cuál deben considerar y cuál descartar. Para ello es importante que ustedes tengan los elementos y las herramientas necesarias para que la selección de la información que ustedes realicen responda a sus inquietudes o dudas en cuanto al ejercicio de la sexualidad. Así es, maestra. Ya que informarse de manera veraz les permitirá a las y los adolescentes no solo conocer diferentes ideas y puntos de vista, sino que les ayuda a tomar decisiones adecuadas y responsables. Aprovecho para destacar que la información es un derecho que tienen todas las personas. Cuando se ejerce este derecho, se tiene la posibilidad de buscar, solicitar, recibir y difundir información de calidad y que responda a sus inquietudes. Antes, realicemos un recordatorio de qué implica el ejercicio de la sexualidad. Tomen nota de lo que consideren importante. Queremos a nuestros padres y hermanos de una manera diferente que a nuestros amigos y amigas. Aunque de repente surge un sentimiento profundo hacia alguien y comenzamos a amar a esa persona especial. Los sentimientos que tenemos hacia las personas con quienes nos relacionamos forman parte de nuestra sexualidad y conforman los vínculos afectivos. Podemos expresar el afecto que sentimos hacia nuestros amigos, familiares o pareja, siempre y cuando lo hagamos de manera respetuosa. Amar a una persona no solo es querer estar con ella, sino procurar su bienestar y respetar su forma de ser y pensar. Siempre hay que recordar que la violencia no es una manifestación de amor o cariño. Nunca debe permitirse ni llevarse a cabo. Las actitudes, pensamientos y conductas, mediante las cuales se busca obtener e incitar placer sexual, se relacionan con uno o más de los componentes de la sexualidad y recibe el nombre de erotismo. El erotismo puede expresarse en pareja o bien de manera individual, en la intimidad, con caricias, besos, abrazos o algún otro tipo de contacto físico, especialmente en los genitales, buscando un final muy placentero, llamado orgasmo.
El erotismo también se ha expresado históricamente a través de obras artísticas, como la escultura, la poesía, la música y la literatura. Pero ten en cuenta que las expresiones sexuales ofensivas e irrespetuosas que lastiman son un delito y no deben permitirse ni ejercerse. Eso es acoso sexual y está penado por la ley. Los seres humanos, al igual que todos los seres vivos, podemos reproducirnos y así tener descendencia como individuos y como especie, lo cual corresponde a la reproducción biológica. Pero no solo se trata de procrear. Los seres humanos somos capaces de querer, cuidar, educar y formar a nuestros hijos, incluso en la adopción, y durante tiempos muy prolongados. Esto se conoce como reproductividad y es también uno de los componentes de nuestra sexualidad. La sexualidad está presente a lo largo de toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la vejez. Estar informados acerca de sus componentes permite reconocernos en nuestras particularidades como mujeres y hombres, de manera responsable, segura y satisfactoria. Las potencialidades que conforman la sexualidad son el género, los vínculos afectivos, el erotismo y la reproductividad, y forman parte de nuestra dimensión sexual, en lo biológico, psicológico y social. Como pudieron apreciar, la sexualidad es un aspecto fundamental de la condición humana, presente a lo largo de la vida, y contempla diversos componentes. No solo contempla las relaciones eróticas, conocidas también como relaciones sexuales. Así es, maestra. Por ejemplo, una expresión de la sexualidad también es el afecto que tenemos hacia las personas que queremos o apreciamos. La sexualidad se vive y se expresa por medio de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas y la manera en que nos relacionamos afectivamente. También está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, así como espirituales. Por lo tanto, es fundamental informarse respecto a los componentes de la sexualidad para tener un panorama más completo de qué implica y cómo ejercerla, para tomar decisiones de manera responsable, orientadas a su bienestar y al cuidado de la salud sexual. Ahora bien, como adolescentes, están descubriendo y experimentando diversos cambios, situaciones e inquietudes acerca del ejercicio de la sexualidad. Para ello es sumamente importante disponer de información clara y respetuosa acorde a lo que desean saber. Una manera de tener información acorde a sus inquietudes es recurrir a instituciones donde se brinda información relacionada con el ejercicio de la sexualidad, no solo para asegurarse de la veracidad de esta, sino también como una forma de hacer valer sus derechos. Los servicios de salud constituyen un lugar muy apropiado para que las y los adolescentes puedan informarse acerca de la anatomía y la fisiología de los órganos sexuales, masculino y femenino, de la higiene del cuerpo, del desarrollo sexual, del ciclo menstrual, de su relación con la fertilidad, el uso de métodos anticonceptivos, la prevención de embarazos, así como de las infecciones de transmisión sexual, entre otros temas de su interés. Las explicaciones oportunas y claras permiten una mejor aceptación de la etapa que están viviendo, favorecen el interés de conocerse y cuidarse y ayudan a desarrollar estilos de vida saludables y comportamientos sexuales responsables. Es importante considerar lo mencionado, pues resulta indispensable que cada uno de nosotros cuidemos nuestra salud y de manera específica lo relacionado con la salud sexual. La salud sexual no solo es la ausencia de enfermedades o malestares, sino que se observa en las acciones libres y responsables que conducen al bienestar individual y social. Pero ¿qué pasa con la información que comúnmente escuchamos de las personas que no proviene de instituciones o de profesionales especializados en sexualidad? Al respecto,
Les invitamos a prestar atención al siguiente video y a las situaciones que se presentan. ¿Qué te pasa? Ajá. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Sí. La verdad es que mi prima Luisa, que tiene mi edad, está embarazada. ¿Cómo crees? Sí. Luis, su novio, le dijo que en la primera relación sexual le iba a quedar embarazada, pero pues... Pobre, lo que es creer lo que le dicen de las relaciones sexuales, en lugar de informarte. Me dijeron que la primera vez que tienes relaciones sexuales no te embarazas. Tengo erecciones en la noche. Estoy enfermo. Durante la adolescencia adquieren gran importancia los aspectos de la sexualidad, principalmente los relacionados con el desarrollo y la madurez sexual. Las expresiones de atracción sexual como el deseo, el placer sexual y las relaciones sexuales. La prohibición y el ocultamiento de información acerca de la sexualidad han fomentado la ignorancia y ante la necesidad de explicar los sentimientos, emociones, sensaciones, conductas y reacciones que ocurren con el desarrollo sexual, se han generado en la sociedad explicaciones falsas, las cuales, al ser aceptadas, se generalizan y se asumen como verdades, sin serlo. A la información falsa, que suele circular como verdadera, se le conoce con el nombre de mito. Reconocer y diferenciar los mitos de la información verdadera nos ayuda a tomar decisiones informadas y se pueden evitar situaciones no deseadas, como embarazos no planeados ni deseados y contagios de infecciones de transmisión sexual. No te creas todo lo que se dice como si fuera verdad. Recuerda, lo mejor es buscar información con las personas correctas y en fuentes confiables, tanto de internet como bibliográficas. Cuídate mucho. Voy a ir a ver a mi prima. Qué bueno, vas a ser la mejor tía. Y muy consentidora, por cierto. Me saludas a tu prima. ¿Y tú, en dónde y con quién te informas sobre tu sexualidad? ¿Han escuchado información que no es verídica en relación con la sexualidad? Uno de los puntos a rescatar en el video es que, por falta de conocimientos e información adecuada, las y los adolescentes pueden llegar a creer en mitos sobre el ejercicio de su sexualidad, los cuales constituyen información falsa, que circula como si fuera verdadera. Esto constituye un factor de riesgo, porque les puede inducir a tomar decisiones equivocadas que no vayan acorde a las prácticas de autocuidado respecto a la salud sexual. Algunos motivos por los que se pueden tomar decisiones equivocadas respecto a la sexualidad suceden por la falta de conocimiento en cuanto al cuidado del propio cuerpo, acerca de la reproducción, sobre el uso de métodos anticonceptivos, acerca de las expectativas personales y de un proyecto de vida, incredulidad acerca de las infecciones de transmisión sexual, ideas asociadas a la vida en pareja y al embarazo, y a la sensación de invulnerabilidad frente al peligro. Algunas de las consecuencias que traen consigo el hecho de que las y los adolescentes no estén informados acerca de sus inquietudes respecto a la sexualidad suelen ser, en el caso de las mujeres particularmente, que no puedan continuar sus estudios y que se reduzcan sus oportunidades de realización personal. En el caso de los hombres, que tengan que abandonar la escuela para buscar un empleo que carezca de beneficios sociales. En ambos casos, correr el riesgo a sufrir discriminación por parte de sus grupos de pertenencia y o familiares, o bien que la calidad de vida de la familia que van a conformar no sea la adecuada, dada la carencia de habilidades sociales para solucionar los problemas que se presenten. Portar de por vida alguna infección de transmisión sexual. Es por ello que plantearse un proyecto de vida basándose en información seleccionada
críticamente es muy importante, ya que les permitirá tomar decisiones más asertivas en su vida y ejercer plenamente su sexualidad. A continuación, les invitamos a escuchar el siguiente caso y a reflexionar en relación con la importancia de informarse y pensar qué harían si estuvieran en una situación similar. Julio quiere tener relaciones sexuales con su novia Jessie, pero ella no cree que esté lista para esa experiencia. Julio le dice que todos sus amigos ya tuvieron relaciones con sus novias, que no tiene por qué tener miedo, y que eso los unirá más. Sin embargo, ella no lo ve así. Se siente confundida por lo que habla con su mejor amiga. Le cuenta que a veces siente que Julio está molesto y cree que es porque ella no ha cedido ante su insistencia. Otras veces piensa en darle gusto a Julio. Su amiga le dice que no tiene por qué hacerlo, en especial si ella no quiere. Pero Jessie lo está considerando, pues no quiere que termine su noviazgo. Reflexionen en función de lo que se plantea en las siguientes preguntas. ¿Con qué información debe contar Jessie para tomar una decisión? A su vez, ¿con qué información debe contar Julio para evitar tomar una decisión basada en la presión de sus amigos? Para apoyar sus respuestas, maestra, ¿qué ideas puede darnos respecto a las interrogantes? Considero que basar una decisión tan importante en la presión de los amigos y del mismo Julio hacia Jessie sería poco asertivo. Es mejor que cada uno se informe más acerca de los planes que quisieran realizar en sus vidas y analizar los riesgos que implicaría tomar la decisión de tener relaciones sexuales. Además, sería conveniente aplicar lo que mencionamos anteriormente respecto a mantenerse informados sobre las formas de prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual. Y no solo esto, sino también darse el tiempo para reflexionar qué quiere cada uno, sin considerar la presión externa. Además de decir con claridad si efectivamente lo desean y están preparados para vivir esa experiencia. Por ejemplo, un gimnasta para ejecutar una rutina en los Juegos Olímpicos debe estar debidamente preparado, ya que no sería prudente ir a competir sin el entrenamiento y la información necesaria respecto a su disciplina. Lo mismo sucede con el caso de Julio y Jessie. Si deciden tener relaciones sexuales, deben de estar debidamente informados y preparados para evitar situaciones de riesgo, como puede ser un embarazo no deseado. Por lo tanto, la presión de los amigos no debe ser lo que determine la decisión de Julio. Entonces, con base en lo anterior, ¿qué pueden hacer las y los adolescentes para aclarar sus dudas e inquietudes acerca del ejercicio de la sexualidad? Recuerden que tomar decisiones con autonomía es todo un proceso, no surge de inmediato y para ello es indispensable la selección de fuentes de información confiables y especializadas de los temas de interés, pues sólo así será posible valorar opciones y decidir con certeza. Es muy interesante su aportación, maestra. A continuación les invitamos a escuchar la siguiente información y reflexionen acerca de la veracidad de la misma. Pueden tomar en cuenta las siguientes preguntas para analizar las situaciones que se presentan. ¿Qué información se da y quién la genera? ¿Qué información les parece confiable y cuál no? ¿Por qué? Ay, amiga, para tener relaciones sexuales no tienes que saber nada. Tú solo déjate llevar y pásala bien. El número de jóvenes y adolescentes con infección de transmisión sexual aumentó 10% en el último año, dijo en entrevista a la institución más importante en materia de salud en México. Informó para Radio Sur Alma Gómez. En el curso de sexualidad que da la parroquia, dijeron que el condón no es 100% efectivo y que lo mejor es abstenerse de tener relaciones sexuales. Capricornio.
El amor llamará a tu puerta. Prepárate para una noche muy romántica. Tu color para hoy es el rojo. Cuídate de alguien cercano que te tiene envidia. El Instituto Estatal de la Salud informó en un folleto que el uso del condón es una práctica de autocuidado y cuidado hacia la otra persona. Además, previene el contagio de infecciones de transmisión sexual y los embarazos no deseados. ¿Lograron distinguir la información que es verídica y aquella que no lo es? Para apoyar sus ideas, les sugerimos la siguiente actividad. Elaboren un cuadro con preguntas clave respecto a cómo seleccionar fuentes de información confiables. Enseguida, se muestra un ejemplo. En una hoja, dibujen un cuadro con 3 columnas y 2 filas. Como encabezado de la primera columna, anoten la pregunta: ¿es posible encontrar la misma información en diferentes fuentes? ¿Por qué? En la segunda, ¿qué características debe reunir una fuente para considerarse confiable? Y en la tercera, ¿qué fuentes de información puedo consultar? En la segunda fila, anoten ideas o respuestas breves en función de cada pregunta. Como pueden apreciar, en el cuadro se anotaron algunas respuestas. Ustedes anoten lo que consideren importante y sobre todo lo que les permita decidir respecto al tipo de información y las fuentes que deben consultar. Pueden complementar o terminar su cuadro al finalizar la sesión. Para darles ideas sobre cómo identificar fuentes confiables, les invitamos a que observen el siguiente video. Anoten lo más relevante en su cuaderno. En nuestra búsqueda de información, a la hora de decidir si una fuente es confiable o no, conviene preguntarse: ¿puedo confiar en todas las fuentes informativas a las que tengo acceso? ¿La fuente de información es confiable? ¿Por qué razones estoy considerando esa información como relevante? En ocasiones, la experiencia de una persona puede considerarse una fuente de información. El sentido común, es decir, lo que hace la mayoría de la gente y por qué lo hace, es otra. En cualquier caso, siempre hay que analizar, comparar, priorizar y descartar la información de todas ellas. Esto nos llevará a obtener datos más fiables en los cuales basarnos para tomar una decisión. Como pudieron apreciar, para analizar y comparar la información críticamente, primero es indispensable elegir y discriminar aquella que es confiable de la que no lo es, fijándonos que cumpla con estos criterios mínimamente. Verifica quién o qué institución escribió la información. Evita páginas que terminan en .com. Verifica que la información esté ordenada y escrita correctamente, con estilo informativo y sin errores ortográficos. Identifica si la información se sustenta refiriendo otras fuentes fidedignas. Revisa que la fecha esté actualizada y que de preferencia sea de años recientes. ¿Conocen otros criterios que les permitan seleccionar información confiable? Anótenlos y utilicen esos criterios al momento de buscar información sobre los temas que les inquietan y en específico respecto al ejercicio de la sexualidad. Contar con información confiable y analizarla críticamente influye de manera importante para tomar decisiones y ejercer la sexualidad en forma plena y sin prejuicios. Como saben, existe la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes. La impresión de esta cartilla estuvo a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, atendiendo a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Ley General de Salud y la Ley General de Educación. Por ello, es relevante que las y los adolescentes mexicanos conozcan y ejerzan los 14 derechos de los que habla la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes en México, que son los siguientes:
Derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y su sexualidad, a ejercer y disfrutar plenamente su vida sexual, a manifestar públicamente sus afectos, a decidir con quién o quiénes relacionarse afectiva, erótica y sexualmente, a que se respete su privacidad y a que se resguarde su información personal, a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, a decidir de manera libre e informada sobre su vida reproductiva. También el derecho a la igualdad, vivir libre de discriminación, la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad, la educación integral en sexualidad, los servicios de salud sexual y reproductiva, la identidad sexual, la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. En relación con el tema que estamos tratando, es importante destacar especialmente el derecho número 10, que señala lo siguiente. Tenemos derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad para tomar decisiones libres sobre nuestra vida. Los temas relativos a la sexualidad deben incluir todos los componentes de esta: el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción, el placer y la diversidad. Esta información deberá estar libre de estereotipos, prejuicios, mitos o culpa. El Estado debe garantizar el acceso a la información de manera continua y con pertinencia intercultural a través de los sectores e instituciones competentes, especialmente en los servicios de salud y educativos. Tal información debe impartirse de acuerdo con nuestras necesidades particulares y atendiendo a la evolución de nuestras facultades. El derecho a contar con información confiable es una condición de la dignidad humana, de la autonomía, la responsabilidad y la libertad para ejercer la sexualidad. Por eso es importante que desarrollen la capacidad de seleccionar y elegir aquella información que es confiable para poder analizarla y compararla críticamente. También pueden apoyarse en estas 6 preguntas para analizar la información de su interés antes de tomar decisiones. ¿Con qué información cuentan? ¿Qué dice esa información? ¿De dónde proviene? ¿Quién la emite? ¿Qué fuentes de información les pueden brindar otros puntos de vista? ¿Hay alguien más involucrado en su decisión? El resto del proceso implica tomar decisiones con responsabilidad, lo que significa comprometerse totalmente y asumir las consecuencias. Tengan presente: analizar siempre las situaciones con base en el respeto a la dignidad humana, tomar la decisión por razones propias y ser capaz de argumentarlas, considerar siempre los medios adecuados para llevarla a cabo, y con ello ya podrán ejecutar la decisión tomada. Estamos por concluir esta sesión. Recapitulemos. Se explicó qué es la sexualidad, misma que no se limita al componente erótico, sino que tiene diversas manifestaciones y forma parte de nuestra vida en todas las etapas. Se destacó la importancia de seleccionar y elegir información conforme a sus inquietudes o dudas que tengan que ver con el ejercicio de la sexualidad. Para ello, se describieron algunos criterios que les pueden ser útiles para obtener información de calidad y, sobre todo, que les permita tomar decisiones que contribuyan a su bienestar y el cuidado de la salud sexual. Recuerden consultar su libro de texto para complementar las explicaciones que hemos compartido aquí.